Hoy nos ocupa un tema bien interesante. De golpe es un tema que ustedes dirán, pero es una cosa como muy compleja, tiene que ver con derecho, tiene que ver con filosofía del derecho, tiene que ver con una cantidad de cosas un poco complicadas, pero es muy importante que ustedes desde muy jóvenes, desde muy entrados en la carrera, empiecen a sintonizarse con un tema que a veces uno no lo tiene muy claro, porque de golpe hay cosas que les llaman más la atención, pues hay cosas técnicas, pues uno llega aquí con ganas de ver la célula, viene aquí con ganas de estudiar biología, con ganas de ir al laboratorio de anatomía, de ir al anfiteatro, de aprender a auscultar, aprender a examinar, uno tiene ganas de muchas cosas y eso está bien, eso es válido y es completamente perfecto y deseable. Sin embargo, los médicos no trabajamos solamente con células, con órganos, nosotros no atendemos enfermedades, nosotros atendemos pacientes, personas, seres humanos que viven en un contexto social, que están en un lugar, que en este caso se llama Colombia, y que hay un sistema de salud, y que hay una serie de circunstancias con las cuales ustedes van a tener que trabajar permanentemente y cotidianamente. Cuando uno llega a la práctica clínica, yo he trabajado también en clínica atendiendo pacientes como médico general, claro, uno se enfrenta con esas realidades, claro, uno quiere tomar la atención y uno quiere darle el mejor tratamiento para la hipertensión a ese paciente y le vamos a iniciar con una tiazida y le vamos a agregar un IECA y entonces vamos a ver si se controla o no la tensión y lo citamos dentro de 15 días a ver si está controlada y le mandamos cambios en los estilos de vida, etc. Pero resulta que ese paciente vive en un contexto, tiene un sistema de aseguramiento o no, está en el régimen subsidiado, está en el régimen contributivo, pero además tiene toda una historia, tiene una familia y tiene unos derechos. Antes que nada, ese paciente que llega a nuestra consulta, para el caso de ustedes, cuando decidan qué quieren seguir, y si quieren ser clínicos, pues la mayoría de los médicos deciden ser clínicos, pues ustedes van a tener que tener siempre en cuenta, y los que vamos a trabajar de pronto en salud pública o en otras realidades, hay una realidad de la cual no podemos nunca abstraernos, y es que siempre vamos a trabajar con seres humanos. Nuestra aproximación es a personas, a ciudadanos, y esa persona, ese ciudadano, por el simple hecho de ser persona, ya tiene unos derechos, y eso es importante entonces entrar a trabajarlo, porque tú no estás trabajando con un hígado, tú no estás operando una rodilla, tú no estás tratando un acné, no, tú estás trabajando con seres humanos que tienen derechos, unos derechos que les son propios por ser persona nada más. Entonces ahí estamos hablando de los derechos universales, pero en nuestro contexto, unos derechos que son derivados de nuestra Constitución y de nuestro Estado. Y por eso es importante que ustedes se vayan metiendo en esta tónica. De golpe el tema ustedes no lo ven, algunos, muy cercano, pero dentro de esta nueva reforma curricular la idea es que ustedes siempre vayan esos 4 pilares de la atención médica que aquí en la Universidad del Rosario se ha decidido en la reforma, sobre los cuales siempre vamos a trabajar: las ciencias básicas, clínicas, salud de poblaciones y sociohumanísticas. Tienen que ir siempre unidas, porque si no, perdemos el foco en nuestro trabajo como médicos. Para no alargarnos más en esta introducción, entonces, dando continuidad a los ejes temáticos de esta cátedra, Introducción a las competencias médicas, pues se va a ahondar en esta clase en el enfoque de derechos como visión orientadora de políticas de salud, según un mandato constitucional y los aportes de la sentencia T760 de 2008. A ustedes se les envió a su plataforma, había que leer unos apartados, no toda la sentencia es larguísima, solamente unos apartados de la sentencia donde se define por qué la salud es un derecho. Y eso ya nos ubica a nosotros en una circunstancia compleja, pero muy bonita. Y es que nosotros como médicos, cuando atendemos a un paciente, cuando un paciente llega a nosotros nos convertimos en un garante de los derechos del paciente. Entonces ahí ya nuestra acción adquiere un carácter distinto. No solamente vamos a darle su medicamento, a hacer un diagnóstico, no solamente, sino que estamos convirtiéndonos en garantes de ese derecho. Y por eso estamos en unos debates fuertes en torno a la ley de salud, etcétera.
pero eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en esa sentencia, que ustedes tienen que hacer una lectura previa, y luego vamos a ver para qué, van a encontrar por qué la salud es un derecho, y cómo en Colombia la salud llega a ser un derecho. Entonces, porque no siempre fue así, y eso es importante, y posiblemente eso lo van a ver ustedes en historia de la medicina en Colombia o en el mundo. La salud no siempre fue un derecho. Les voy a poner un ejemplo sencillito y muy pequeño, y que luego lo van a entender mejor en los videos. Hasta hace más o menos 60 años, aunque no era un delito, pero como en nuestra realidad colombiana, tanto estaba todo muy controlado por la iglesia y por conceptos de tipo religioso, se convertían en hechos jurídicos o en hechos que la gente tenía que vivir. Hasta hace más o menos 60 años las mujeres no podían vestir pantalón, pero era un hecho real. Entonces, algo que ustedes hoy en día lo ven como lo más común del mundo, usar pantalón, eso no siempre fue así. Hace 60 años hay una carta muy interesante de un obispo donde condena el uso del pantalón por parte de las mujeres y deja la absolución, la reserva al obispo, es decir, a la autoridad máxima. Un cura de parroquia no podía perdonar que una mujer se pusiera pantalón. Era un pecado tan grave que estaba reservado al obispo levantar la pena de excomunión, porque las mujeres usaban pantalón y atentaban contra la moral. Hasta hace más o menos, las mujeres ingresaron a la universidad en los años 30, más o menos, empezaron a ingresar a la universidad. Hoy en día, que para ustedes es tan común y tan corriente, es más, cada día el porcentaje es mayor de mujeres estudiando hoy en día en las universidades que hombres. Hasta hace 70 años eso no podía ser así, y no era un derecho. Un momento, es decir, no es que una mujer pudiera decir, no, es que yo quiero estudiar porque es que es mi derecho. No, ¿cuál derecho? Olvídese. Es decir, esto es para poner ejemplos de que no siempre fue así. No siempre fue así que las mujeres pudieran manejar sus bienes. En algún momento de la historia, para la mujer poder manejar sus bienes, no podía. Si heredaba algo, lo que heredaba pasaba al marido, quien le manejaba los bienes a ella, se los administraba. No tenía derecho a utilizar y a usufructuar sus bienes o lo que heredaba. Y si no era casada, entonces ¿qué hacía? Ah, no, pues entonces era monja seguramente, y entonces esos bienes y esa herencia pasaba a la comunidad religiosa. Pero entonces, cosas que hoy entendemos como lo más normal del mundo, no siempre fueron así. Entonces, hoy para todos es muy común hablar que tengo derecho a la salud. Y entonces, que es que yo tengo derecho a que me atienda un médico, y que me dé un diagnóstico, y que me solucione mi problema de salud. Si a mí me da un infarto y es una urgencia, yo tengo derecho a ir a cualquier hospital y me solucionan mi urgencia. Tenga o no tenga afiliación al POS o lo que sea, si es una urgencia vital me la tienen que solucionar en cualquier hospital. Eso que hoy vemos como tan natural y que yo puedo ir a ese hospital y exigir un derecho, eso no siempre fue así. Entonces por eso es importante conceptualizar todo esto, y ahí está lo de la sentencia. Y entonces hoy vamos a ver unos videos. Se supone que es un videoforo, pues un videoforo en 350 es muy complicado, pero lo importante es que vayamos viendo los videos. La ventaja es que tenemos muchas pantallas, vamos viendo los videos y voy interrumpiendo en algunos momentos para hacer énfasis en algunos puntos importantes. ¿Qué se busca? Entender los componentes básicos del enfoque de derechos en salud y ubicar su función como médico en la sociedad actual desde la perspectiva del enfoque de derechos. La metodología pues era la lectura previa de los apartados de la sentencia, y vamos a ver un video que es un poquito largo, pero pues cubre las 2 horas. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Que ustedes establezcan quiénes son los expositores. Ahí lo van a decir, quiénes son los expositores. Se plantean 3 temas centrales. Si no nos alcanzamos a ver los 3, no importa, con que veamos el primero es suficiente, que es el que nos va a abrir una perspectiva bien importante. Se plantean 3 temas sobre los cuales centrarán la exposición para destacar lo novedoso de nuestra Constitución. Ese video trata sobre la Constitución y sobre una cantidad de derechos que no existían en la anterior. Entonces, ¿y qué es lo novedoso que hay ahí? Y van a tocar solamente 3 temas.
Carlos Gaviria, pongan atención a esto, expone y aclara el sentido de utopía aplicado a la Constitución colombiana. Él va a diferenciar entre utopía y quimera. Pongan atención a ese término porque es bien interesante. No es que se los vaya a preguntar después qué dice Carlos Gaviria de utopía, no, pero para que se orienten y cómo no podemos exigir más cosas y no podemos pensar tampoco que la Constitución no sirve para nada, que es una cosa que está escrita ahí en el papel, pero que no se aplica. Este término, y cuando él explica eso, nos va a dar la clave. Acerca del primer tema, pues, para que ustedes ubiquen cuál es el primer tema, y hay una pista, tiene que ver con autonomía e igualdad. ¿Qué consecuencias podría tener esto en su vida cotidiana? Y dan varios ejemplos, y ellos van a poner ahí un ejemplo de unos enanos. Entonces, para que se acuerden, pónganle cuidado a ese ejemplo, y qué significa y qué consecuencias trae para la vida cotidiana. Acerca del segundo tema, ¿qué se identifica sobre los temas de salud? Y acerca del tercer tema, la pista es, eso tiene que ver con poblaciones, con unas poblaciones en particular, ¿qué ventajas o aspectos positivos observan este reconocimiento? Principalmente resalte qué significa el Estado Social de Derecho, qué y cuáles son los derechos fundamentales, qué significan los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día hablamos de salud como derecho o como un servicio público, porque es que es diferente. ¿Listo? Entonces, sobre los puntos anteriores, yo tengo clase con ustedes el lunes. Entonces, como vamos a ver el video acá, vamos a resaltar unos puntos, por eso la guía, para que tengan unos punticos sobre cuáles hacer énfasis. Igual las preguntas las resolvemos acá entre todos. Van a generar un texto reflexivo de una página máximo, una hojita, ¿cierto? Donde ustedes, lo que leyeron de la sentencia, más lo que vieron en los videos, más lo que charlamos acá, escriben una reflexión sobre eso y me la entregan el lunes a mí. Como tenemos clase, me la entregan. Entonces, pues tratan de ver los videos de una vez, para que no tengan que volver a verlos. ¿Listo? Sencillo, una clase sencilla. Y hago una acotación importante acá. Carlos Gaviria, ahí van a decir quiénes son ellos. Carlos Gaviria, pues fue magistrado de la Corte Constitucional, presidente de la Corte Constitucional colombiana, y él fue candidato presidencial, y él tiene una afiliación política particular. Él es del Polo Democrático. Este video aquí se les presenta como magistrado, como autoridad jurídica que es. Él ha sido profesor universitario en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Bogotá, y fue magistrado de la Corte Constitucional. Hago esta aclaración que es importante, es en esa calidad que les presentamos este video. No estamos haciendo ningún tipo de apología o de propaganda política, para que no vayan a malinterpretar de pronto el sentido de lo que se le está trayendo. Por lo que él es un activista político en este momento. Él es un activista del Polo Democrático, entonces la idea no es esa, no lo traemos como miembro del Polo Democrático, sino como magistrado y autoridad constitucional que ha sido. Y el otro expositor, Juan Carlos Henao, fue también presidente de la Corte Constitucional, hoy en día es rector de la Universidad Externado de Colombia, y los dos expertos en Derecho. Entonces, listo, vamos a empezar a ver los videos, y espero que les pongan atención, por favor no hagan ruido para que los demás puedan ver. Todas y todos, al señor rector, muchas gracias por brindar este espacio tan importante desde la rectoría que se llama Cátedra Abierta. Me habían encomendado la misión de presentar a nuestros ilustres invitados, pero realmente ellos no requieren ninguna presentación especial. Tal como lo dijo el profesor Gaviria, la magistratura para el doctor Juan Carlos Henao no lo hace más, al contrario, le podríamos quitar su investidura, y tiene un valor para el derecho constitucional muy importante. Quiero simplemente, antes de abrir ya para cada uno de nuestros expositores su presentación, ambientar dos eventos que me parecen importantes. El profesor Carlos Gaviria fue profesor por décadas en nuestra escuela de Derecho, en esta alma mater. Yo recuerdo muy bien, en los tiempos de la séptima papeleta, la convocatoria a la constituyente, yo ya era egresada a la sazón, y la facultad hizo algunos foros para discutir el tema. Y quiero que el doctor Gaviria ahora en su exposición se
refiere específicamente a este asunto, él era altamente pesimista con un proceso constituyente. Recuerdo esos foros tan emotivos que se hicieron en nuestra Facultad de Derecho, donde se tomaba muy en serio lo que significaba un proceso constituyente y la preocupación que se cernía tras de dicho proceso. Quizá 2 años después lo vimos en los pasillos de nuestra facultad deambulando y a alguno le preguntamos: profe, a usted lo pusieron en una lista para la Corte Constitucional, usted va a ir a hablar con algunos congresistas, porque nos han dicho que eso requiere un lobby importante, ir a hablar con congresistas y demás para obtener dicho mérito. Y me consta que el profesor Gaviria no se movió de la ciudad y obtuvo su curul en la Corte Constitucional, y todos sabemos pues de la labor tan importante que hizo en dicha corte y posteriormente pues ya en el ámbito de la política en el Congreso, y actualmente como funge de simple militante del Polo Democrático Alternativo. El doctor Juan Carlos Henao lo conocí en ese entonces por los tiempos de la Constituyente, y creo que ya en vigencia de la Constitución él era procurador delegado ante el Consejo de Estado en ese tiempo. Normalmente la figura de los procuradores delegados ante los tribunales son figuras, discúlpeme doctor, relativamente anodinas, pasan bastante desapercibidas, casi ni se leen los conceptos fiscales. La característica del doctor Juan Carlos Henao, que era delegado ante la sección tercera, quizá la más importante del Consejo de Estado, era que sus conceptos fiscales eran leídos y tenidos en cuenta. Recuerdo muy bien uno, para mí quizá de los más importantes, mis alumnos lo leen, profe, el que usted hizo en defensa de la responsabilidad patrimonial del poder constituyente. Fue un concepto muy importante y es un texto definitorio en la teoría de las responsabilidades. Ya el doctor Carlos Gaviria dijo, quizá es nuestra máxima autoridad en ese tema. Hoy hace un excelente, importante trabajo desde esa difícil tarea de ser juez constitucional. Entonces, con ustedes, nuestros 2 ilustres invitados, vamos a ponerlos a que ellos decidan quién quiere intervenir primero. Lo que ocurre es que hemos convenido que yo toco algunos temas que me parecen importantes y los conversé con Juan Carlos y luego conversamos sobre ellos, si te parece. Bernardita, muchas gracias, y me agrada mucho que tú vayas a ser de moderadora y que asumas tu función como debe asumirse. Si estamos abusando del tiempo, etcétera, nos lo dices. Y además muchas gracias por recordar cuál era mi posición frente al proceso constituyente que culminó con la Constitución de 1991, absolutamente pesimista y escéptico. Y yo pienso que justamente ese puede ser uno de los temas de conversación ahora, y era escéptico por una razón, porque yo sé que entre nosotros existe una vieja costumbre, un viejo hábito casi irremovible, que consiste en elaborar textos impecables para mostrarlos en los escenarios internacionales, para que vean cómo ha progresado Colombia, qué bien, qué constitución la que Colombia tiene, pero eso sí, que nadie se vaya a atrever a sacar conclusiones de esa constitución que vayan a incidir en la realidad. O sea, entre nosotros existe una vieja tradición de que existe una brecha inmensa entre lo que los juristas realistas norteamericanos llaman el derecho en el papel y el derecho en la vida. Y mi temor consistía en eso. Hay tanta ilusión acerca de la expedición de una nueva constitución, que con la nueva constitución se va a lograr la paz, se van a lograr muchos progresos en el país, etcétera. Y yo creo que hay cosas que se han logrado, pero las que no se han logrado obedecen, creo yo, a ese mismo hábito. Y algo más,
las que se han logrado muchas veces por la vía judicial, se han logrado a contramano de lo que quieren y opinan quienes siguen siendo dueños de los intereses más importantes de este país, ¿no? Es decir, cuando la Corte Constitucional dicta sentencias que se apoyan sin duda en la Constitución, pero que llegan a conclusiones que no son las que se desean desde esos ámbitos, entonces a la Corte se la enjuicia. Ha habido polémicas intensas sobre la injerencia indebida de la Corte en otros poderes, etcétera, pero eso es materia, podría ser materia de otro debate muy bello, que tiene que ver, Juan Carlos, precisamente con lo que es el neoconstitucionalismo. Pero yo propondría que habláramos, en principio, de 3 temas que considero muy importantes dentro de la Constitución. Bueno, entonces ahí va ya de los puntos que les vimos en la guía. Entonces, primero ya están quiénes son ellos, ¿no? Entonces, Carlos Gaviria, Juan Carlos Henao, 2 ilustres abogados, personas dedicadas al derecho constitucional que han trabajado durante muchos años estos temas. ¿Y cuál es el contexto en que se da? La Constitución que nos rige ahorita fue modificada en el año 1991. Y resulta que modifica una Constitución que tenía más de 100 años y que había estado con algunas modificaciones en su historia. Y esa modificación surge del sentir popular, digamos. Se promueve una cuestión que se llamó la séptima papeleta, que fue que en unas elecciones se incluyó, en esa época no era con tarjetón, era con unas boleticas ahí, se incluyó que se pedía una reforma constitucional. Eso era casi que impensable, reformar la Constitución, pero se hizo. Y ahí destaca Carlos Gaviria, muy importante, cómo era muy pesimista, porque, y es algo que nosotros hablamos cotidianamente, es que las leyes están en el papel y no sirven para nada, no se cumplen, ¿cierto? Es lo que vivimos diciendo. Y esto tiene mucho que ver con la salud. Ustedes ven muchas veces las protestas de los pacientes, las protestas de las personas, porque no las atienden en los hospitales y dicen, es que ¿de qué sirve que esté la ley escrita si a mí no me cumplen? ¿De qué sirve que la Constitución diga que tengo derecho si finalmente no me dan nada? Sin embargo, ese pesimismo va a cambiar, porque realmente sí se van marcando unos tópicos, unos faros, digámoslo, hacia dónde se quiere llegar. Listo, entonces ahí tenemos a los 2 personajes y ya van a introducir los 3 temas sobre los cuales van a trabajar. ¿Penalistas los 2? ¿Los 2 son abogados penalistas? No, penalistas no son, constitucionalistas. Okay. Abogados constitucionalistas. Ambos fueron presidentes de la Corte Constitucional. Haciéndoles esta advertencia, esta es una constitución utópica. Cuando se habla de una constitución utópica, no la estamos descalificando, no estamos diciendo que es una constitución que habita en un ámbito distinto al nuestro, no. Se toma la utopía en su sentido etimológico riguroso, lo que todavía no tiene lugar, pero que se desea que tenga lugar. Esa es la utopía. Y yo les iba a empezar justamente esta exposición diciéndoles que yo descreo desde hace mucho tiempo. Se toma la utopía en su sentido etimológico riguroso, lo que todavía no tiene lugar, pero que se desea que tenga lugar. Esa es la utopía. Y yo les iba a empezar justamente esta exposición diciéndoles que yo descreo desde hace mucho tiempo de las utopías totales, de las utopías comprensivas, eso de cambiar la condición humana y llegar a la sociedad sin clases, donde no hay conflictos. Yo descreo de eso. Esas sí me parecen más que utopías quimeras. Pero en lo que sí creo es en utopías parciales. Yo recomiendo mucho la lectura del último libro, creo que es el último, de Amartya Sen, que se llama La idea de la justicia, donde Amartya Sen dice, me gustan mucho, me parecen admirables las construcciones de John Rawls sobre la sociedad democrática por excelencia, etc. Pero esas son construcciones mentales que valen como tales, pero nada más. En cambio, un ejercicio mucho más provechoso es este, hacer una especie de inventario de las carencias de una sociedad,
de las injusticias de una sociedad, de las precariedades de una sociedad, y hacernos esta pregunta: ¿esas precariedades son superables? ¿Esas injusticias son superables? Y generalmente a la conclusión a la que uno llega es que son superables y que otras sociedades las han superado. Y por tanto, que si el empeño fuera superar esas carencias, tendríamos una sociedad, no una sociedad ideal con que mucha gente ha soñado, pero una sociedad mejor que la nuestra. Y a una sociedad mejor que la que tenemos ha apuntado la Constitución de 1991, y solo parcialmente se ha logrado que muchos de sus metas, que muchos de sus propósitos se materialicen. Yo propongo estos tres temas. Primero, como la Constitución desde su artículo primero dice que Colombia es un Estado pluralista, lo que significa que es un Estado donde varias o muchas opiniones, muchas formas de vida, muchas maneras de enjuiciar la realidad social, la realidad histórica, son válidas. Es un Estado no confesional, y por tanto que no está al servicio de ninguna creencia ni de ninguna moral específica. Y entonces los debates que esta Constitución suscita deben llevarse a cabo con lo que autores como John Rawls llaman precisamente la razón pública, es decir, argumentos que puedan persuadir a cualquier persona, o que al menos cualquier persona sepa por qué no los comparte. A la razón pública se opone la razón privada, que son las creencias. Temas como el aborto y la eutanasia se siguen discutiendo aquí con argumentos de razón privada. Yo creo en Dios, creo que Dios hizo la vida, que Dios es el único que puede quitarla, etc. Y entonces quienes no comparten esa visión no tienen nada que decir y el discurso se acabó. La razón pública sería esta: ¿estamos de acuerdo con que la vida debe ser respetada? Sí, estamos de acuerdo, creo. Bueno, siempre, y alguien diría siempre, yo diría, bueno, pero existen instituciones como la legítima defensa y el estado de necesidad, bajo las cuales la vida del otro no merece todo el respeto que merece en ocasiones normales. Y por tanto es posible buscar otras situaciones similares en las cuales acordemos que la vida no merece el respeto que en otras ocasiones merece, y entonces entraríamos en el plano de temas como el aborto y como el de la eutanasia. Eso. Bueno, permítame hacer ahí un par. Ese es el primer tema, ¿no? Entonces él está hablando del tema del pluralismo, teniendo como eje el que la Constitución nuestra es no confesional, y cómo de ahí se derivan una serie de consecuencias. Y pues yo escogí este video, luego de ver muchas cosas, llegó este de casualidad, pero es que me ha parecido interesantísimo y lo venimos trabajando hace ya rato, porque miren cómo se desprenden cosas muy concretas para la vida nuestra, y mucho tiene que ver con el actuar del médico. Y él ahí plantea unos temas: el aborto, la eutanasia, pero hay otros temas, muchos. ¿Hasta cuándo se le puede dar tratamiento a una persona o no? ¿Hasta cuándo se justifica tenerla en una unidad de cuidados intensivos con soporte artificial vital? ¿Y en qué momento se debe, como se dice coloquialmente, desconectar? Son temas muy complejos que normalmente se venían trabajando bajo la Constitución anterior, bajo el ámbito de lo que él llama, el profesor Gaviria, siguiendo a John Rawls, que es un teórico del derecho y un teórico de la ética, bajo la óptica de las razones privadas, más no de la razón pública. La razón privada que tiene que ver con las creencias de las personas. Entonces se asumían dictados de tipo religioso para asumir posiciones y posturas en torno a temas médicos, por ejemplo. Entonces la pregunta es, oiga, en una sociedad pluralista donde hay personas que no creen en cierto credo, o donde hay personas que tienen una forma de ver la vida diferente, ¿cómo hacer para que esas personas también quepan? O aquella persona que en su libertad decide, oiga, es que yo quiero ponerle fin a mi vida, ¿qué puedo hacer? Y miren que son temas que tienen que ver
a manera de ejemplo, directamente con la medicina, y que son cosas que ustedes se van a encontrar cotidianamente en un hospital. En un hospital, y de esto se deriva el que hoy en día podemos decir que una mujer tiene derecho, en 3 circunstancias especiales, a interrumpir el embarazo. En 3 circunstancias especiales. Eso no sale, como dice el profesor Quintero y el doctor Quintero, eso no sale del cubilete, es decir, no sale del sombrero de donde saca el mago el conejo. No, es todo un desarrollo, es todo un debate y es toda una reflexión que lleva a concluir que bajo ciertas circunstancias se puede realizar este tipo de acto médico. Pero entonces ahí ustedes como médicos, ¿cómo se sitúan? Porque también un médico puede llegar y decir, no, un momento, es que yo desde mi perspectiva privada, desde mi creencia, yo no quisiera realizar un aborto. Ah, bueno, entonces miremos dónde están los límites también de qué se le puede exigir y hasta dónde se le puede o no exigir a un médico. Entonces tenemos el primer tema que van a trabajar, que es el de el pluralismo relacionado con el que nuestra Constitución no es, o nuestro Estado mejor, no es un Estado confesional. Me parece muy importante que los debates tengan lugar con argumentos de razón pública, donde puedan participar creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, agnósticos, ateos, porque un tema como ese, si la vida debe ser respetada o no, le toca a todo el mundo, ¿cierto? Me gusta además otro tema que en la Constitución se introdujo y que es nuevo en nuestro constitucionalismo, que es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales que eran desconocidos dentro de nuestra tradición constitucional. Ese es el segundo tema, el de los derechos económicos, sociales y culturales. Es una categoría nueva de derechos dentro de los cuales podemos ubicar el derecho a la salud. Como les dije al principio, la salud no siempre fue un derecho, y en algunos momentos de la historia no se le consideraba como tal, se le consideraba un bien mueble, un bien que se puede adquirir, como comprar un teléfono, como comprar un carro, como comprar un apartamento, ¿cierto? Entonces, si tú tenías dinero, y tenías bienes, y tenías modos económicos, pues adquirías un buen servicio médico. ¿Y quien no tenía, entonces qué hace? Bueno, pues entonces se recurría a la caridad. Pues la caridad, que es un deber social, la caridad, pues a la gente que no tiene, se le brinda un alivio a sus males de salud, a sus enfermedades, desde la perspectiva más bien de la caridad. Pero digámoslo que la relación era más bien como de transacción de bienes. Es decir, si yo tengo con qué, pues entonces compro. Un poco lo que tiene que ver hoy en día, de manera un poco no tan exacta, con la medicina prepagada, ¿cierto? Es decir, si tengo dinero, pues adquiero un mejor servicio de salud con una medicina prepagada. Pero el hecho es que, bajo nuestra Constitución, todos tienen derecho a la salud, independientemente de que tengan o no tengan dinero. Y como es un derecho, se puede exigir. Es decir, yo no puedo decir al Estado, oiga, Estado, es que yo, deme carro, cómpreme un celular nuevo. No, tengo derecho a comprarlo, tengo derecho a transitar, pero no a que me lo den. Un bien. Hoy con la salud es distinto porque hay exigibilidad. Claro, eso tiene sus matices. Pero entonces ese es el segundo tema, para que lo apunten y tengan claro, de los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces temas como eso, ¿existe realmente un derecho a la educación? ¿Existe realmente un derecho? Y un derecho, como lo trata nuestro amigo común Rodolfo Arango, un derecho fundamental a la salud, un derecho fundamental a la educación, y por tanto, si son derechos exigibles, un derecho a la vivienda digna, un derecho a la alimentación digna. Esos son temas completamente nuevos dentro de nuestro constitucionalismo y que han dado lugar a debates sumamente importantes. Y el tercero, que me parece también de gran trascendencia, es el tema de la autonomía de las jurisdicciones indígenas. El tema del... Listo, entonces ya quedan claros los tres temas, ¿no?
Y el tercer tema es este que acabo de citar, el de la autonomía de las comunidades indígenas. Es un tema que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Tomando como ejemplo las comunidades indígenas, va a explicar cómo se cambia de un estado en el cual solamente cabían los que cumplían unos parámetros y la tendencia era a igualar a todos, a un estado en el cual la diferencia cabe y la diversidad es importante. Entonces, se reconoce a los indígenas como pueblos dignos, como pueblos que se les tiene que respetar su cultura, su lengua, pero tomando como ejemplo los indígenas, pues hay múltiples ejemplos de personas que anteriormente no tenían cabida en la sociedad y que hoy en día se les respetan sus derechos fundamentales. Hablemos de las minorías sexuales, hablemos de personas en condición de discapacidad, hablemos de los actos en positivo que se buscan hacer para lograr una mayor igualdad de género en temas de inclusión social de la mujer, de que no siga habiendo una desigualdad, por ejemplo, en salarios, de que no haya desigualdad en acceso a educación. Todos esos temas pues son derivados de esta nueva concepción del Estado y de esta nueva concepción constitucional, porque es que esto antes no era así, no era así. Entonces ahí están los tres temas, ¿listo? Ya los tienen más o menos claros y ya vendrá el debate.